Buenos días a todos. Vamos a hacer una pequeña lectura antes del inicio de la charla de la mañana. Sabemos que tenemos una naturaleza dual. Algo en nosotros apunta siempre hacia arriba, como una llama, y algo siempre hacia abajo, como una gota de agua. Una es nuestra naturaleza divina, la otra, nuestra naturaleza humana. El cuerpo confina al hombre abajo, aquí en la tierra. El espíritu lo confina arriba, siempre en el cielo. Equidistante de las dos, yace el principio fluídico, el alma. Ella tiene dos grandes poderes, los cuales, en su esencia, se convierten en las alas con las que vuela. Pensamiento y sentimiento que normalmente están maniatadas a los intereses de la tierra. La meditación es un método para poner en libertad aquellas alas, fortaleciéndolas para que algún día puedan intentar el inmortal vuelo y convertirse para siempre en uno con el ser espiritual. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. ¿Descansaron bien? Se duerme muy bien acá, ¿verdad? Bien, vamos a abordar hoy de mañana el sistema nervioso, pero más que nada es para una comprensión del sistema nervioso. No para dar toda una información de nombres difíciles y de estructuras complejas, no, pero sí la comprensión. Si logramos hoy de mañana tener una comprensión de lo que somos como un sistema nervioso, nos vamos a considerar muy contentos. El sistema nervioso sufre un proceso de desarrollo en el feto, en el embrión y en el feto. Y en los primeros estadios de casi todos los animales se asemeja mucho. ¿Ven? Este es un feto humano, de un cerdo, de un reptil, de un pájaro. Ven que en un principio todos somos muy parecidos, ¿verdad? A lo largo de la escala zoológica se van a ir agregando desarrollos nuevos del sistema nervioso. Esta es una diapositiva muy parecida, pero ven que después, en los estadios finales, ya el ser humano se diferencia muchísimo más de todos los seres que lo han precedido en la escala zoológica. Nos interesa de todo esto, más que nada, cómo fue el desarrollo del sistema nervioso. En los primeros seres, por ejemplo, que aparecieron en la Tierra, con una red nerviosa, al principio lo primero que aparece es una red nerviosa, que es esta, de los elenterados, que no tiene un sistema nervioso central, es una red, pero sin embargo esa red ya funciona y tiene muchas cogniciones del medio exterior, ¿no? Luego aparece un pequeño sistema nervioso central, que es cuando aparecen los gusanos, mucho posterior a los elenterados. Y así sigue el desarrollo del sistema nervioso a lo largo de toda la escala zoológica. La lombriz de tierra, por ejemplo, después ya la vamos a ver un poco más en detalle, tiene un pequeño sistema nervioso acá, pero ya logra coordinar muchísimos de los movimientos. Y después, por supuesto, a lo largo de toda la escala zoológica, luego se desarrolla el sistema nervioso del ser humano, en donde el sistema nervioso central está aquí el cerebro, y luego todo este sistema nervioso periférico. Esta es
parecida. Vamos a detenernos un segundo en este ser. Este ser está fijo en la roca, en el fondo del mar. Por lo tanto, el alimento tiene que llegar a él, ¿no? Él no puede ir en busca del alimento. Pero ya estos tentáculos tienen todas terminaciones nerviosas que cuando hay en el entorno una partícula que le puede interesar para comer, la reconoce y empieza a hacer movimientos para atraer esa partícula. Esta es la boca-ano, porque sirve en las dos funciones, atrae la partícula y la puede comer. Cuando esa partícula puede ser tóxica o inconveniente para que la coma, la reconoce también e inmediatamente hace movimientos opuestos para rechazarla. Si hay una agresión, no sé si algunos de ustedes han visto en la costa del mar estos seres, y los quiere agarrar, inmediatamente se retraen, o sea que reconocen también la agresión. Sin embargo, no hay un cerebro que les diga todo eso, es simplemente una red nerviosa, pero esa red nerviosa ya tiene muchas cogniciones. Este similar lo vamos a pasar por delante. Vamos a detenernos un poco ahora en la lombriz de tierra, que apareció hace más de 600 millones de años en la planeta. Tiene un pequeñísimo sistema nervioso, pero ya este sistema nervioso, el sistema nervioso central, un pequeño cerebro, pero ya le permite cambiar de comportamiento. La red nerviosa es mecánica, es comestible, la trae. No es comestible o puede ser tóxica, la rechaza. Es una agresión, se protege. Pero esos son los mecanismos que tiene y de ahí no va a salir. En cambio, la lombriz de tierra, al tener ese pequeño sistema nervioso central, le permite cambiar comportamiento. Esto es una cosa fundamental. Me detengo un segundito acá para que vean la importancia que es de cambiar comportamiento. La lombriz de tierra avanza y cuando se topa con una roca, una piedra, inmediatamente la detecta y empieza a hacer movimientos alternativos hasta que encuentra el pasaje por donde puede salir y ahí sigue avanzando. Pero si le anulamos el sistema nervioso, se lo destruimos a la lombriz, el sistema nervioso central, cuando se topa con la roca, continúa con los movimientos mecánicos. Esto que les quiero explicar ahora es más bien casi metafórico para lo que nos pasa a los seres humanos, porque a los seres humanos nos pasa exactamente lo mismo. Podemos tener comportamientos mecánicos, pero podemos cambiar nuestros comportamientos. Aquí es donde comienza, en la escala zoológica, la posibilidad de cambiar un comportamiento. Cuando es mecánico, como en el ser enterado, va a repetir siempre los mismos mecanismos. Pero cuando se topa la lombriz con algo que le impide avanzar, puede cambiar de dirección. Si en cambio le destruimos el sistema nervioso central, va a seguir con sus movimientos mecánicos y va a insistir contra la piedra para querer avanzar y no va a poder avanzar. Esto, más que una explicación para comprender el sistema nervioso, que sí de hecho lo es también metafórico para que lo que vamos a hablar en los próximos días. Cómo podemos cambiar la actitud. Tenemos la posibilidad de cambiar de actitud, de cambiar de comportamiento. Aquí es un poco un pantallazo de la evolución de la vida en el planeta Tierra y de la evolución del sistema nervioso en el planeta Tierra. La vida se origina acá, en este puntito acá, hace 3.600 millones de años, aproximadamente. Y tuvieron que pasar varios miles de millones de años hasta que se constituya en este pequeño sistema nervioso central y en este sistema nervioso periférico. Luego aparecen los peces, hace aproximadamente 350 millones de años. Ya acá tiene un pequeño cerebro, este pez, pequeño cerebro, pero que le permite realizar tantos movimientos y le permite cambiar completamente de actitud, si es ante un peligro, si es para parearse con otros
con otros semejantes, o para ir hacia el alimento, en fin. Es un sistema nervioso central que, si bien es muy pequeño, le permite una amplia posibilidad de movimientos diferentes. Luego tenemos este pasaje del medio acuático a uno que es entre la tierra y el agua, los anfibios. Y de los anfibios luego aparecen aproximadamente 300 millones de años aproximadamente los reptiles. Ya el cerebro del reptil, esto que tenemos acá, es un cerebro muchísimo más complejo, por supuesto, que el de los anfibios, de los peces, y bueno, ni que hablar de todos los seres que lo han precedido. Pero fíjense que tuvieron que pasar prácticamente 3.500, 3.200 millones de años para que en el planeta se constituya, se desarrolle el sistema nervioso de los reptiles. Luego aparece este otro cerebro, mucho más complejo que el de los reptiles y más interesante que el de los reptiles. Es el cerebro del mamífero. Después vamos a ver en detalle qué fue lo que se le va a desarrollar en el cerebro del mamífero. Pero es un cerebro mucho más complejo y que le permite una amplia posibilidad de movimientos y de comprensión del medio ambiente. Porque el cerebro del mamífero le permite desarrollar emociones. En cambio, el reptil no tiene emociones. Tiene 3 movimientos: o avanza y ataca, o se queda quieto, paralizado, o escapa. En cambio, al tener emociones, este cerebro le permite una amplia variedad de comportamientos diferentes, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Esto aparece hace 200 millones de años y tuvieron que pasar prácticamente 150 millones de años para que aparezca el cerebro del mono. El cerebro del mono, hace 40 millones de años el planeta estaba prácticamente habitado por monos. Aparece luego, 20 millones de años atrás, el cerebro más complejo aún, que es el de los monos antropoides: gorila, orangután, bonobo, chimpancé, ¿verdad? Y de aquí al cerebro humano, en 20 millones de años, aparece el cerebro humano. Lo vamos a ver después más en detalle cómo se aparece. Ahora, fíjense cómo se acelera el proceso desde el reptil al mamífero, a los monos, a los grandes monos y al ser humano. Que acá tuvieron que pasar prácticamente 3.000 millones de años, o más de 3.000 millones de años. En los últimos 40 millones de años ha aparecido ese cerebro muchísimo más complejo. Acá tenemos un poco un resumen. Acá vemos los 3. El cerebro del reptil, que nosotros lo tenemos, es la parte más antigua de nuestro sistema nervioso. Este es el cerebro del reptil. Luego se le acopla, por decir de una manera, el cerebro del mamífero, que es el sistema límbico, donde se procesan las emociones, entre otras cosas, la memoria también, la memoria y las emociones. Y luego aparece nuestro cerebro, que es el córtex. Esta es la parte más reciente del sistema nervioso central, y la más reciente de todas es la nuestra, que son los lóbulos prefrontales. Eso lo vamos a ver después en detalle. Y acá tenemos un poco cómo ha ido el proceso desde los grandes monos que nos precedieron al Australopithecus, al Homo erectus, al Homo habilis, al Homo erectus, y después a nosotros que somos el Homo sapiens. La diferencia que tenemos entre todos los seres que nos han precedido es el volumen de nuestro cerebro. El cerebro va aumentando y la tendencia es que continúe aumentando. La especie que nos va a suceder tendrá, por supuesto, un cerebro muchísimo más grande. Eso lo vamos a ver después en detalle. Eso nos permite cada vez procesar más información y la calidad de la información y las posibilidades de movimiento y de acción. Acá tenemos
también la mismo, el gran mono, el Australopithecus, el Habilis erectus, el Sapiens. Y ahora, en esta era, que un día vamos a hablar un poco sobre este tema, el Homo digitalis. Esto es un poco con sentido de humor, pero la tecnología digital está influyendo muchísimo el sistema nervioso del ser humano, y eso lo vamos a ver en detalle, sobre todo mañana, el día de la conferencia sobre todo, pero acá también lo vamos a tratar. El Homo digitalis, ¿qué quiere decir ese Homo digitalis? Es un poco irónico, pero verdad, la tecnología digital en este momento está condicionándonos muchísimo en nuestro sistema nervioso. La unidad anatómica y funcional del sistema nervioso es la neurona. Somos millones y millones de neuronas conectadas entre sí. Eso sería, digamos, en síntesis, lo que es el sistema nervioso. Millones y millones y millones de neuronas, especializadas algunas, conectadas la mayoría de ellas entre sí, en donde se reúnen en un sistema nervioso central y luego un sistema nervioso periférico. ¿Se acuerdan ayer que habíamos dicho la premisa de este seminario? Es que somos un sistema nervioso, ¿verdad? En contacto con el medio, el universo, el medio externo y el universo todo interior que tenemos. Un sistema nervioso que está en conexión con ambos y que procesa la información de ambos, y con esa información que procesa es la realidad que nos va creando. Hoy de tarde vamos a ver cómo ese proceso nos produce la realidad, cómo el cerebro crea nuestra realidad. Esta es la unidad anatómica y funcional, la neurona. Tiene un cuerpo con un núcleo, acá tiene una gran prolongación nerviosa. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de prolongaciones nerviosas, que es el axón? Y acá, estas de acá, son las dendritas. Tienen funciones diferentes. La dendrita recibe la información por todas estas terminaciones nerviosas. La información llega al cuerpo, se procesa, y luego la información va por el axón, y de estas terminaciones nerviosas del axón se va a conectar a su vez con otras neuronas. Es así la conexión que realiza una neurona con la otra. Esto es más en detalle la anatomía de la célula nerviosa. Vamos a pasarla un poco por delante. Acá es como están conectadas las células nerviosas entre sí. Son cientos de conexiones que realizan una neurona con otra. Varios cientos de conexiones. Y son varios millones y millones de neuronas conectadas entre sí. Es decir, que podríamos decir que somos una gran red nerviosa conectada toda entre sí. Esta es la sinapsis. Ayer algo hablamos de la sinapsis. Acá es como se conecta una neurona con la otra. Este vendría a ser la terminación del axón. Esta es la dendrita. Este es el espacio intersináptico entre las dos células. Y acá esa es la comunicación que tienen por neurotransmisores, que son estas moléculas que están aquí. Cuando se excita esta neurona, las libera y las capta la dendrita. Estos son los receptores de la dendrita y estimula la dendrita. Y así el estímulo nervioso se va conectando uno con otro, uno con otro, uno con otro. Quiere decir que la conexión entre neurona y neurona es electroquímica. Y una parte química, biológica, y luego se genera aquí una corriente eléctrica, llamémosle así, ¿verdad?, que se transmite todo a lo largo de la neurona. Esto está repitiendo lo mismo. Estas son las vesículas donde están los neurotransmisores y estos son los receptores. Esta es nuestra conexión que tenemos entre neurona y neurona. ¿Cómo está formado nuestro sistema nervioso? Tiene un sistema nervioso central, que es el cerebro y la espina dorsal. Y luego un sistema periférico, que es motor y sensitivo, este de aquí, que es somático, uno para los movimientos, otro para recibir el estímulo y
tener sensaciones, y otro que es autónomo, que va a coordinar todo el funcionamiento de todos los órganos. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle. Así que a grandes rasgos, en un esquema muy grande, periférico y central. Acá tenemos sistema nervioso central y acá tenemos todo el sistema nervioso periférico. Central, cerebro y espina dorsal, ese es el sistema nervioso central, y de aquí salen todos los nervios motores sensitivos y del sistema nervioso autónomo. Es decir, que somos una central, aquí, nuestro cerebro, en donde se generan todos los impulsos que van a ir hacia todo el cuerpo y donde va a recibir la información de todo el cuerpo. Este proceso se está haciendo constantemente en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro está recibiendo toda la información que recibe, que sale de todas las partes de su cuerpo, le está dando información a todo su cuerpo en los movimientos. Y luego también está recibiendo, lo vamos a ver más adelante, toda la información que le viene por el mundo exterior. La luz, el espectro luminoso, el olfato, el gusto, pero también el tacto, el dolor, ¿verdad? Para tener una idea de cómo está organizado nuestro cerebro, esta división no es real, o sea, el cerebro no es que está dividido así, pero sí se le divide para su comprensión. La parte frontal, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal, occipital y parietal. Y esto de acá es la espina dorsal, esto que está acá. Esto repite más o menos lo que ya veníamos hablando. De esta espina dorsal salen los nervios motores para inervar los músculos, para darle movimiento, y recibe a su vez la parte sensitiva. La parte motora es una información que baja del sistema nervioso central al músculo, y la parte sensitiva es una información que viene del órgano o de la piel o de donde fuese y sube a lo largo de la espina dorsal y llega al cerebro. Esta es la constante comunicación que tiene nuestro sistema nervioso central con todo nuestro cuerpo. Aquí estamos repitiendo lo mismo. Hubo un neurólogo, Brodmann, que se dedicó a estudiar cada área del córtex. Esta es la corteza cerebral. Esta es la corteza cerebral. El hemisferio izquierdo, la parte externa, o sea que vendría a ser la parte externa del hemisferio, y esta es la parte interna. Esta es la parte interna. El cerebro consta de dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. De lo más importante que tenemos que sí les pido que recuerden es esta estructura que está acá. Esta es donde están unidos ambos hemisferios. Se llama el cuerpo calloso. Es un puente que hay entre ambos hemisferios, en donde toda la información que se procesa en el hemisferio izquierdo se va a comunicar con el hemisferio derecho y viceversa. Estos dos hemisferios están constantemente en comunicación. Tenemos un solo cerebro, pero ustedes van a observar que yo varias veces voy a decir el cerebro izquierdo, el cerebro derecho. No se confundan, tenemos un solo cerebro que consta de dos hemisferios. Pero ¿por qué a veces digo el cerebro izquierdo, el cerebro derecho? Porque ambos hemisferios, que se lo vamos a ver más adelante, procesan la misma información de dos modos completamente diferentes. Tan diferentes que podemos decir que tenemos dos cerebros. En realidad tenemos uno solo, que consta de dos hemisferios. Y acá tenemos el lóbulo frontal, parietal, occipital y el temporal. Y Brodmann lo que hizo fue cada segmento, cada sector, cada área de la corteza, investigó qué actividad tiene.
No toda la corteza tiene la misma actividad. Está dividida por especialidades, por llamarle así. Hay áreas que se especializan en determinada actividad, otras en otra actividad. La motora, por supuesto, es esta parte de acá, aproximadamente está aquí, corresponde al lóbulo frontal, va a tener acción sobre los músculos, sobre el movimiento de los músculos. La que está por detrás, esta aquí, es la que va a procesar la parte de la sensibilidad. Aquí, en el área occipital, en el lóbulo occipital, se va a procesar toda la información que le llega a través de los ojos, el espectro luminoso. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Así, en cada sector de la corteza va a hacer su tarea particular, especializada, ¿no? Esto estamos repitiendo un poco lo mismo, pero es para ver más que nada cómo es el sistema nervioso autónomo. Después vamos a hablar de ello y de la importancia que tiene en el estrés. Consta de dos nervios, dos sistemas completamente diferentes, el simpático y el parasimpático. Eso lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. Ahora yo les anticipo que son los que coordinan todo el funcionamiento de nuestros órganos. Y es autónomo. ¿Por qué es autónomo? Porque es independiente de nuestra voluntad. Están regidos por el cerebro antiguo, que apareció hace muchísimos millones de años, que es el que coordina todo el funcionamiento de nuestros órganos. Por eso se llama sistema nervioso autónomo. Funciona automáticamente, autónomamente. No depende de nuestra voluntad. Esto también ya lo dijimos. Vamos a ver un poco cómo es la conexión entre los nervios motores y todo el sistema muscular. Si bien son dos sistemas diferentes, el sistema nervioso y el sistema muscular, se podrían considerar que funcionan como una unidad. Hay una separación anatómica, por supuesto, pero funcionalmente están muy unidos. Estas son las terminaciones nerviosas motoras, estas son las fibras musculares, y esto que se constituye acá entre el sistema nervioso y el músculo es la placa motora. Funciona como una unidad. Quiere decir que, sí, yo puedo decir que tengo separación con el movimiento de estos músculos, pero en realidad no es real. Somos una. Ese es un poco un concepto que me gustaría transmitirlo todos los días. Somos una unidad. Esa separación que después con nuestro pensamiento logramos hacer, y de hecho la hacemos, no es real. Somos una unidad. Funciona todo como una unidad. Y aquí tenemos el sistema nervioso autónomo inervando todos los órganos. Y va a tener distintas acciones, sea el sistema simpático que el sistema parasimpático. Eso lo vamos a ver adelante. El simpático va a acelerar el funcionamiento del órgano, el parasimpático lo va a enlentecer. Aquí tenemos el sistema nervioso central, cerebro, espina dorsal, y todos los nervios autónomos, simpáticos y parasimpáticos que van a ir a los distintos órganos. Y van a tener acciones opuestas. Por ejemplo, el simpático va a aumentar el diámetro de la pupila. ¿Cuándo se activa el simpático? Entre ellas las causas es, por ejemplo, el peligro. Se libera adrenalina, tenemos que escapar y tenemos que ver mejor hacia dónde vamos. Entonces se dilata la pupila para tener mayor información de todo el medio externo que nos rodea. En cambio, cuando se activa el parasimpático, la pupila se disminuye de diámetro. Lo mismo sucede con el corazón, que lo estoy buscando hasta aquí. Cuando se activa el simpático, el corazón se acelera, la presión arterial se eleva. Cuando se activa el parasimpático sucede lo contrario. Lo mismo sucede con
todas las demás vísceras, con los bronquios, con la piel, con todo nuestro cuerpo va a tener acciones opuestas, el simpático y el parasimpático. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tanta información sobre el sistema nervioso, el sistema nervioso simpático? Después, cuando veamos el módulo del estrés y de la meditación, nos vamos a dar cuenta por qué hicimos este módulo preliminar del sistema nervioso, porque sea el estrés que sea la meditación, van a actuar directamente sobre el sistema nervioso y van a tener acciones totalmente opuestas, sea el estrés que sea la meditación. Y vamos a detenernos ahora un poco por esa información que nos llega del mundo exterior y también de nuestro mundo interior. La visión, el gusto, el olfato, el tacto y el oído. Ustedes imagínense que nosotros estamos inmersos en un mundo que podemos decir tiene colores, tiene luz. Pero ¿por qué decimos que tiene color, que tiene luz? Porque lo vemos. Pero el mundo exterior es en realidad como lo vemos. Después vamos a ver en detalle cómo que funciona cada uno de estos órganos, pero en realidad lo que hay en el mundo exterior es información, y lo que llamamos luz es lo que nuestro cerebro ha procesado con esa información, pero no sabemos cómo es en realidad la luz, no sabemos cómo son en realidad los colores. Es más, para aquellas personas que son daltónicas, no nos comprenderán nunca cuando decimos esto es verde, esto es rojo y estos son distintos matices de rojo. Él va a decir, yo veo, para mí no hay diferencia, son todos marrones, y esa va a ser su realidad. Es inútil que le expliquemos cómo es el verde, cómo es el rojo. Para él va a ser todo amarronado o gris. Quiere decir que ese cerebro procesa la información que le está llegando. Y le está llegando de un modo no exacto porque sus terminaciones nerviosas no tienen la sensibilidad para distinguir entre el rojo y el verde. La información le llega, pero la procesa como todo un solo color. Marrón, no distingue. Yo tenía un amigo, colega, y yo no sabía que era daltónico. Y yo me había comprado un suéter nuevo. ¿Y viste qué lindos colores que tiene? ¿Qué colores? Me dice. Para mí es todo marrón. ¿Cómo que marrón? Le digo. Pero no es que esto es bordó y esto es medio verde. Dice, no, para mí es todo igual. Para mí es todo igual. Quiere decir que la vida de ese ser procesaba los colores de ese modo. Y hay otros, en cambio, por ejemplo, los artistas, los pintores, que tienen una gran sensibilidad para captar distintos matices de colores. Y que para los que la gran mayoría de nosotros esto es rojo, para el artista no es rojo, es un rojo distinto de este otro rojo. Logra procesar la información de un modo mucho más preciso, logra distinguir un matiz de otro matiz. Y la realidad para ese artista va a ser una, y para la realidad del resto de todos nosotros va a ser otra. No es que no podamos hacerlo, no hicimos esa sensibilidad de distinguir los distintos matices. Lo mismo va a ser para el gusto. Hay personas que tienen un gran paladar, luego están los que estudian para desarrollar la sensibilidad del paladar, por ejemplo, el vino, ¿no? Y llevan años estudiando. ¿Qué es lo que hacen durante los estudios? Ir despertando todos los distintos gustos que puede tener el vino, y dicen este es de este tipo, esto tiene demasiado de esta otra cosa, ¿verdad? Pero eso fue un aprendizaje que hizo. O sea que desarrolló la sensibilidad. Lo mismo el tacto. El tacto, hay personas que sienten muchísimo el dolor y hay otras que la misma estímulo, digamos, doloroso no le produce tanto dolor. El estímulo le llega, el cerebro luego lo procesa de un modo diferente. Y luego tenemos la información que viene de toda la onda expansiva que está en nuestro entorno, ¿verdad? Que llega
al oído, y luego nosotros tenemos la percepción de un sonido, de un ruido, de una música. Pero todo lo que nos rodea son vibraciones. Vibraciones que vienen captadas por las terminaciones nerviosas y que especializadas, muy especializadas, y que luego van a llegar al cerebro y en determinadas áreas precisas de la corteza va a procesar esa información y nosotros vamos a tener esa realidad. Un factor que influye muchísimo en el órgano de los sentidos es la atención. La atención. Después vamos a ver que la atención también es un proceso. Y hay ruidos que no los escuchamos, pero que sin embargo están, porque estamos con la atención en otro lado, o de repente nos hablan y no escuchamos, dice, no me estás escuchando, pero sin embargo la información le llegó al cerebro, solo que la atención estaba en otro lado, entonces no escuchó. Estas son las terminaciones nerviosas de la retina. Perdón, las terminaciones nerviosas de todos los órganos de los sentidos. Acá tenemos la retina, acá tenemos las terminaciones nerviosas para los sonidos, los rumores, luego acá las del olfato, esto son las papilas del gusto, las terminaciones nerviosas del gusto, y estas son las del tacto. Como ustedes pueden ver, la terminación nerviosa cambia, se especializa muchísimo. Acá vamos a tener, por ejemplo, conos y bastones. Unos van a procesar el color, rojo, azul, amarillo, en fin, lo que sea. Otros van a procesar la distinta intensidad de luz y sombras. Y entre ambos es lo que nos van a dar todo ese espectro luminoso que nosotros después vamos a decir, estoy viendo colores, estoy viendo formas. Esta es la piel, por ejemplo. A su vez la piel tiene terminaciones nerviosas especializadas. Esta es para la diferencia de temperatura, esta es para el tacto superficial, otras que son para el dolor, esta por ejemplo que es para el dolor, esta es para la presión. Cada estímulo es diferente y tiene a su vez una terminación nerviosa diferente. Vamos a ver un poco el ojo cómo está procesado. El ojo es muy complejo y aquí sí me voy a detener un poco porque después en los próximos módulos vamos a necesitar un poco esta información. Dijimos que el espectro luminoso ingresa por la pupila, se procesa en la retina, la capta, luego el impulso ese nervioso que se genera ahí va a seguir los nervios ópticos, estos son los nervios ópticos, de aquí van a ir al tálamo, esta es otra estructura que les voy a pedir que la tengan un poco presente, el tálamo, es donde se procesan la primera parte de la información que llega del mundo exterior y del mundo interior también. Y de aquí va a ir a la corteza especializada en la visión. Este es un corte del ojo, aquí vemos, esta es la retina que está aquí, esta acá está agrandada para que vean cómo es. La luz es muy complejo, como nosotros, es maravilloso como nosotros decimos, abro los ojos y veo, y eso que es tan fácil. Es un proceso muy complejo. El rayo luminoso entra aquí, luego sufre el objeto sobre una serie de transformaciones, llega a la retina, se va a estimular los conos, los bastones, y ese estímulo nervioso va a seguir acá, y esto ya va a ser el nervio óptico. Es decir, que se transforma un tipo de energía en otro tipo de energía, es un transformador de energía. Y con eso nosotros tenemos la posibilidad de ver
Pero lo que luego la corteza va a procesar como color, como luz, como forma, no sabremos nunca cómo es en realidad. Es la realidad que nuestro cerebro produjo. Acá tenemos la retina, conos y bastones. Vuelvo a repetirlo. Los conos para el color y los bastones, estos de acá, que es para las distintas gradaciones de luz y sombra. Una vez que llegó al tálamo, la información que vino por el nervio óptico, aquí va a tener una primera fase de procesamiento. Acá se va a procesar la información. Y va a ir a la corteza occipital. Y en la corteza occipital se va a procesar la información. Pero este objeto que es este vaso, por ejemplo, que para mí es un objeto único, ¿verdad? En la corteza occipital, cada elemento de este vaso se va a procesar en áreas diferentes. En una se va a procesar el color, nada más que el color. En otra, la distancia que hay de mi ojo al vaso. Otro va a procesar la forma. Otro va a procesar el movimiento. O sea, yo sé que ese vaso no se mueve, pero sí muevo un poco la mesa, la superficie del agua se está en movimiento. Bueno, ese movimiento se está procesando en otra parte de la corteza occipital. Es decir, que se procesa todo por separado. Luego, cada una de ellas va a integrarla en un área y esa me va a permitir ver el vaso como un objeto único. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo complejo que es el sistema nervioso, ¿no? Yo no es que estoy viendo la forma por un lado, el color por el otro, no, yo veo un objeto único. Pero esta información que me llega del vaso sufrió una gran transformación desde que ingresó al ojo, siguió esa información por el nervio óptico, se procesó en el tálamo y en el tálamo después mandó su información a distintas partes de la corteza y luego una corteza que integró todo y dijo, vaso, está aquí y está a 30 centímetros de distancia, 40 centímetros de distancia. Hay un área, me voy a tener en un área, que es la que procesa el movimiento. Y esto se estudió en soldados, después de la guerra, que tenían una lesión en la corteza cerebral. Estaban ciegos, pero no estaban ciegos porque tenían un problema en el ojo o tuviesen un problema en el nervio óptico o en alguno de estos trayectos que llegan a la corteza. Estaban ciegos porque tenían una lesión en la corteza occipital. Pero se observó que alguno de ellos podía tener percepción de movimiento y si le largaban o le amagaban que le mandaban algo al rostro, hacían un movimiento para esquivarlo, pero sin embargo ellos no veían nada. Eso es el área 6 de la visión, que procesa el movimiento. Esa es el área 6 que procesa el movimiento. Eso se los quería señalar. Es a veces, por ejemplo, esa rapidez que tiene el tenista para devolver la pelota, la procesó en el área 6, el movimiento por donde venía, y es un área que está subyacente a la corteza. Es un área muy primitiva, es el área donde se procesaba anteriormente en la escala zoológica en seres que nos han precedido muchísimo. Es muy primitiva. Por ejemplo, el cerebro del reptil. El cerebro del reptil no tiene esta visión del mundo que tenemos nosotros, es mucho más limitada. En realidad, ¿qué es lo que le interesa al reptil? Si lo que está delante es comestible, si lo que está delante es un peligro, y ahí toda la información se la acabó. Si está en movimiento y es comestible, se va a acercar y lo va a comer. Si es movimiento pero es un peligro, va a salir y va a escapar.
Y ustedes no sé si han observado, por ejemplo, las lagartijas. Las lagartijas, uno si se queda quieto, la lagartija está ahí, ¿verdad? Y uno si se quiere acercar un poquito inmediatamente, dispara. Esos son los tres movimientos que tiene el cerebro del reptil. Avanzar y atacar, quedarse paralizado, o si no, escapar. Pero para ello todo lo que necesita del mundo externo, como visión, es muy simple. Es una mosca que está cerca, se la come, pero una mosca que está volando en el techo, pero ni le interesa porque no va a llegar con la lengua, ¿entiendes? O sea que a medida que el sistema nervioso se fue desarrollando, se fue perfeccionando en las percepciones. Y en nosotros, los seres humanos, tenemos una gran percepción, pero en los animales hay algunos que nos superan. Por ejemplo, en el oído, en el olfato, que son los dos sentidos que se han desarrollado, digamos, primariamente. El olfato es muy importante para los animales, el oído también es muy importante para los animales. Nosotros luego no es que lo hemos perdido, pero lo hemos ido usando siempre menos. Y entonces, como toda cosa que no se usa, como decíamos ayer, el sistema nervioso es un músculo, todo lo que no se usa se va un poco aquietando y todo lo que se estimula y se usa se va cada vez más perfeccionando. Y acá tenemos otro que es algo maravilloso, que es el oído. Fíjese que lo que le llega al tímpano son vibraciones. Luego, en la parte del tímpano, golpean el tímpano, lo mueven, lo hacen vibrar. Y luego viene una transmisión, una transformación y una transmisión desde estas vibraciones que están en el exterior en un movimiento mecánico a través de los huesecillos del oído medio, y van a empujar el oído interno, una membrana, y en esa membrana después hay un líquido. A ver, si estoy señalando bien, sí, acá. Y donde hay terminaciones nerviosas, y según se muevan esas terminaciones nerviosas en determinado lugar, en determinado momento y en determinado modo, va a ser después el impulso nervioso que se va a generar, y ese impulso nervioso después va a ir a la corteza auditiva. Fíjense todas las transformaciones que sufrió la información que hay en el medio externo, como rumor, como sonido, para que el cerebro la pueda procesar. Y según sea este ruido, o sea un sonido o una melodía, la va a distinguir, y nosotros vamos a distinguir realmente una melodía de un ruido. Y después está lo que decíamos de la especialización. Si el niño aprende a estudiar música, a escuchar distintos sonidos, el cerebro se le va a especializar y va a poder captar cuando una nota es falsa, cuando no es falsa, cuánto es el tono, el ritmo, el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se especializó esa corteza en procesar los distintos tonalidades, rumores, sonidos, música, etcétera, 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 etcétera. Todos están en el mundo externo, pero cada uno de nosotros lo va a procesar de una manera diferente. Yo conocí a una colega que no podía escuchar música. Y yo, pero ¿cómo no te gusta la música? Dice, para mí es todo ruido. No sabía distinguir entre ruido y música. Capaz que exageraba un poco. Pero el hecho es que no le gustaba la música porque para ella era un ruido. Sin embargo, la música son las vibraciones que hay en ese momento. Ella las percibía como una cosa, como un rumor, no como una melodía. Un melómano, uno apasionado de la música,
sabe exactamente la interpretación de este violinista y le gusta más que otro violinista, y le gusta más este pianista que otro más pianista, y puede decir, interpretó muy bien, no, fue muy rápido, no, le pegó demasiado. Son matices. Sin embargo, la información está en el mundo exterior, de acuerdo a cómo la procesó, va a ser la realidad que tiene ese cerebro. El olfato es el primer órgano de los sentidos que se desarrolla, y de hecho las terminaciones nerviosas van a ingresar al cerebro, al bulbo olfatorio, y son las únicas que no llegan al tálamo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tálamo que dijimos que procesaba los órganos de los sentidos? Bueno, la información que viene del olfato no llega al tálamo, pasa directamente al cerebro. Es el órgano de los sentidos más antiguo que hay, y que primero aparece en la escala zoológica. Y de hecho los recuerdos que nos traen los olores son los que nos despiertan recuerdos que teníamos muy atrás, olvidados. Por ejemplo, recuerdos de niño, olores que teníamos de niños, aromas que teníamos de niños. Y después pasamos décadas sin sentirlas. Y de golpe entramos en una habitación y sentimos eso, inmediatamente tenemos el recuerdo de la infancia. Porque es una información que llega directamente al cerebro y de ahí a la corteza, y cada recuerdo está asociado a un color, a un olor, a un sabor, a un sonido. El órgano del olfato es el primero que se desarrolla. Y ahora sí, el gusto, en donde se van a detectar los distintos salado, dulce, ácido, amargo, en distintas partes de la lengua, en distintas partes del paladar, de la mejilla. Todo esto, y aquí terminamos, quédense tranquilos en la parte del sistema nervioso, pero la información que necesitamos para ir avanzando en el tema, la básica la tenemos, la comprensión de que somos un sistema nervioso que está procesando energía que llega por distintos canales, por distintas vías, muchas de ellas muy especializadas, van al sistema nervioso central y luego de ahí van a la corteza especializada, y esa va a crear la realidad que ese cerebro es capaz de crear. Todas las neuronas necesitan un cierto nivel de activación. No es que estén todas dormidas, inactivas. Están inactivas, pero no que no estén desactivadas en un 100%. Están, por decirlo de una manera, semiactivas. Necesitan una activación extra, pasar el nivel de excitación para que esa neurona se excite, se active. Y una vez que esté activa, va a poder manifestar la información que tiene. Esto que le estoy diciendo, ténganlo presente porque lo vamos a necesitar en el futuro, ¿no? Cuando tratemos el tema de cómo el cerebro procesa la realidad, cuando hablemos cómo el cerebro procesa la atención, qué sucede durante la meditación. Todos en estos distintos momentos en que vive el cerebro van a depender del grado de activación que tengan las neuronas. O sea que este concepto nos va a servir para comprender muchas cosas. La realidad que nosotros tenemos va a depender también de cómo estén activas esas neuronas. El grado de activación de las neuronas. Y de ahí va a depender la realidad que tenemos. Si tienen preguntas, con mucho gusto, cosas que quieran rever, que no se comprendieron, podemos ir para atrás. Yo creo que como sistema nervioso, como comprensión de lo que somos como sistema nervioso, tenemos un mínimo para poder después seguir avanzando en los otros módulos. Así que, si quieren hacer alguna pregunta, algo que les quede un poco claro, sobre todo el olfato y el gusto, que le doy las gracias que me avisó, porque yo seguía con el gusto. Me había tomado gusto.
Si quieres hacer preguntas, con mucho gusto. Sí. Evidentemente hay una interrelación muy importante entre el gusto y el olfato, porque es bien conocido que si a veces a los chicos les gusta algo, se les tapa la nariz y cuando se toma algo no se siente el gusto, salvo los gustos básicos. Es verdad, el olfato y el gusto están muy relacionados. Es más, cuando estamos resfriados, hay muchas cosas que no le sentimos gusto, ¿verdad? Pero justamente el olfato y el gusto están muy relacionados entre sí, ¿verdad? Están muy relacionados entre sí. Cuando se altera la percepción del olfato, se altera al mismo tiempo la percepción del gusto. Una pregunta. Sí. Estuvo viendo, muy completo, muy interesante, la evolución del cerebro dentro del reino animal hasta llegar al reino humano, el Homo sapiens. Ahora yo quiero saber, dentro del hombre, del reino humano, ¿hay diferencia entre el cerebro de la mujer y del hombre? Hay. ¿Cuáles serían? Es más inteligente la mujer. Son mayoría, ¿qué quiere que diga? A ver, vamos a ver, ¿cuántos hombres hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No superan el número. ¿Qué quieren que les conteste? Es más inteligente. Valemos el doble, pero no alcanzamos. Las diferencias existen, anatómicas. El cuerpo calloso, ¿se acuerdan que hablamos del cuerpo calloso? Yo dije, este nombre acuérdenselo. El cuerpo calloso de la mujer, y eso lo vamos a ver hoy de tarde, es más ancho que el del hombre. El del hombre. El de la mujer es más ancho. Y quiere decir que tiene más fibras nerviosas que se conectan de un hemisferio al otro hemisferio. Y es por ello que las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Hablan por teléfono y hacen palabras cruzadas mientras vigilan a los niños y vigilan si hay alguien dentro de la puerta y si está pasando con la olla a la cocina y al mismo tiempo de repente hacen una barridita. Ellas procesan y al mismo tiempo pues, cortan y siguen hablando del tema que estaba hablando con la persona anterior. Ellas son multifuncionales las mujeres. Bueno, ¿por qué? Entre otras cosas porque tienen el cuerpo calloso más ancho, tienen más información que pueden procesar entre uno y otro hemisferio, y eso les permite realizar varias tareas contemporáneamente. ¿Quiere decir que el hombre no lo puede hacer? No, el hombre también lo puede hacer. Pero naturalmente la mujer está más predispuesta a poder tener atención a varias tareas simultáneamente. Y está hablando con una amiga de un tema, pero al mismo tiempo, está hablando por teléfono con otra amiga. Pero las tres comprendieron que están en lugares distintos, ¿no? Pero cuando le habla a la amiga que está físicamente presente, la que está en el teléfono se dio cuenta y no sabe, y se dio cuenta que no le está hablando a ella. Esa es la capacidad que tienen las mujeres de poder conectarse con varias informaciones contemporáneamente. Si lo pensamos, pero espérate, déjame que termine esto y después te la... Si lo pensamos, tiene su lógica, entre comillas. ¿Por qué? Porque desde el Paleolítico, el grupo familiar estaba constituido sexo femenino, con los niños, con los ancianos, tenían que estar atentos a distintas actividades, qué estaba haciendo el niño, cómo le estaba pasando a la persona mayor, hablando con otra amiga, en fin. Requería tener atención en varias cosas al mismo tiempo. En cambio, el cerebro del hombre tenía que focalizar y analizar un punto. ¿Cuál era? La presa, cuando salía a cazar, y le interesaba solo la presa. Cuando estaba cazando, y tenía la presa delante para cazar, ¿qué le interesaba si la mujer estaba hablando con otro y si al niño se le había caído y si la abuela quería un vaso de agua? Es decir, que el hombre tiene una visión desarrollada mucho más analítica que la mujer. La mujer tiene una visión mucho más global. Pero eso no quiere decir que el cerebro del hombre no pueda tener una visión global, ni tampoco está diciendo que un
cerebro femenino pueda tener una visión analítica. Sí, ¿qué pregunta? Otra pregunta era la siguiente. Dentro del cerebro, el centro de equilibrio, ¿dónde se encuentra ubicado? En parte está funcionando mucho en el oído y en el cerebro. Perdón, en el cerebelo. En el cerebro. En el cerebelo. El cerebelo, a ver si lo tenemos acá. Sí. El cerebelo es esto. Yo cuando miro para atrás después me pongo acá. Este es el cerebro, frontal, parietal, occipital, y este es el cerebro. Esto que está aquí, que estoy señalando, era lo que constituía en un principio el cerebro del reptil. ¿Sí? La parte del movimiento del reptil estaba coordinada por el cerebelo. Luego, a medida que sufre el sistema nervioso distintos desarrollos en distintas etapas de la escala zoológica, se desarrolla una capa muy especializada, mejor dicho, un área muy especializada para el movimiento, es la corteza motora, que aproximadamente estaría por acá. Esta es la corteza motora. Pero la corteza motora está funcionando también con el cerebelo. El cerebelo lo que le hace hacer a ese movimiento que genera la corteza motora es afinarlo. Entonces, cuando hay un trastorno en el cerebelo, lo que hay a veces son trastornos en la sensibilidad fina, en los movimientos finos, o distintos tipos de temblor que pueden aparecer, y también en el equilibrio, la coordinación de los movimientos, también en los movimientos que nos van a articular, porque la articulación de la palabra es motora, los músculos, de la boca, de la lengua, de los labios y de las cuerdas vocales. Ese sonido viene vocalizado, después viene articulado, y cuando hay un trastorno en el cerebelo, por distintos motivos, hay también un trastorno en la palabra, y se diagnostica muchas veces por cómo la cadencia, como habla la persona, que puede tener un trastorno cerebelo. Es decir, en síntesis, el cerebelo nos quedó para la parte fina, para la parte del movimiento, para regulación, la parte del movimiento fino, del equilibrio, entre otras cosas, ¿verdad? No sé si eso responde a la pregunta. Bien, gracias. Respecto a la pregunta anterior que usted hizo mejor dicho, la respuesta que dio de las diferencias entre el hombre y la mujer y las actividades, ¿habría sido que a través de los tiempos, las actividades de la mujer y las acciones llegaron a modificar la parte esa anatómica del cuerpo calloso? Sí. Interesante. Es decir, habría esas diferencias que habría, que uno sería más ancho, el otro más angosto, pero se deberían, en parte por el tipo de actividades y de relación que tuvieron las mujeres y los hombres con el medio y las funciones que debieron realizar, esas funciones modificaron el órgano. Interesante su pregunta, mucho. No lo sé. Pero anatómicamente, digamos, el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre son diferentes. Si usted me dice que pienso, y es lo que yo pienso, no lo que yo sé, creo que ya la naturaleza los hizo diferentes. Así como hicieron el sistema endocrino diferente del hombre y de la mujer, también el cerebro lo hizo diferente. Pero también es cierto que el desarrollo de una actividad modifica el cerebro, lo que hablamos ayer de la neuroplasticidad, ¿no? Eso sí es verdad, El lenguaje verbal, por ejemplo, fue el Homo sapiens que lo creó. No sé cuántos
años, no interesa. El hecho importante es que en un determinado momento de nuestra historia empezamos a utilizar la palabra, a nombrar. Eso modificó el cerebro. Eso sí modificó el cerebro. Eso lo vamos a ver en otros módulos. Y las áreas que procesan el lenguaje verbal son mucho más desarrolladas que las mismas áreas contralaterales del otro hemisferio. ¿Por qué? Porque necesita más músculo. Ustedes no se imaginan la cantidad de energía y de procesos diferentes que tiene el lenguaje verbal en distintas áreas del cerebro. Lo que es tan normal, estemos haciendo un diálogo, ¿verdad? Toda la información que está saliendo de mi boca, que está llegando a sus oídos, y está siendo procesada por su corteza, y está siendo procesada en distintas áreas. Incluso la parte emocional del lenguaje, de la información verbal, está siendo procesada en otras áreas del hemisferio derecho. Y de repente usted no está entendiendo lo que yo le estoy explicando, pero sí la parte emocional está entendiendo y se está dando cuenta si yo le estoy hablando de una manera sincera, franca, o si le estoy hablando de una manera engañosa, del tono de la voz. Es decir, que el lenguaje verbal tuvo que desarrollar muchísimas áreas, o sea que la actividad después, digamos, filogenéticamente, si pudiésemos ver, por ejemplo, un corte de un cerebro que estaba antes del Paleolítico, antes del lenguaje verbal, un cerebro de un ser humano actual, hay diferencias anatómicas, por supuesto, y sobre todo en el área que procesan el lenguaje. Son muchísimo más grandes. Ahora, sí, la actividad de la mujer luego hizo que el cuerpo calloso sea más grande, honestamente no lo sé. Me inclino a pensar que naturalmente se crearon de forma diferente, se hicieron de forma diferente. Son dos cerebros que se crean diferentes, tienen sus matices de diferencias, tienen sus grandes diferencias, porque el hombre y la mujer tienen actividades diferentes, son complementarias. Ahora voy a decir algo que les va a poner fluido. En realidad, el cerebro de la mujer es doméstico, para las tareas domésticas. Pero bueno, que no. Pero es la mater familia. Está en el destino. Mater, de ahí viene la palabra matrimonio, me parece, si no me equivoco. Es donde nace la vida. Sin la mujer no existe el mundo. Parecería que las mujeres y un hombre se podrían arreglar, pero el hombre sin la mujer no se podría casar, ¿no? O sea que es ella la que genera vida, es ella la que tiene más capacidades, incluso yo pienso que es más inteligente la mujer que el hombre, ¿no? Porque tiene una inteligencia más global, más comprensiva. El hombre puede llegar a tener una inteligencia mucho más analítica, y de hecho los que se destacan en ciencia, los que se destacan en arte son hombres, porque tienen un cerebro mucho más analítico y focalizan más la actividad en una Creo que actividad. todo viene por ahí, porque focalizan en una sola cosa. No se dispersa, la mujer se dispersa. Y claro, la mujer no es que se dispersa, ella integra y está prestando atención a distintas cosas. Está hablando de un tema con una y está hablando del tema con otra, y está viendo que niña lo que está haciendo, y está atenta si la comida se está quemando o no se está quemando. Que puede procesar la misma información de distintas maneras. ¿Y eso por qué? Porque es la base del hogar. La naturaleza la puso en esas actividades, de atender los hijos, de atender la familia, de atender el marido, de atender la parte doméstica, una cantidad de cosas. Enseñar al niño recién nacido, enseñar al niño que está caminando, enseñando al otro que está empezando a hablar, y tiene que hacerlo todo al mismo tiempo. Volviendo al lenguaje, Sí. que habló recién, y esa especialización, ¿no es cierto? Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de un cantante que tiene que procesar de otro modo la información, ¿sería diferente si se estudia el cerebro en esa parte? Sin duda. Seguramente. Sin duda. Porque él lo ha trabajado. Sin duda. Lo que hablamos ayer de la neuroplasticidad. Claro,
Por eso Cada actividad que hacemos en cada instante está modificando el cerebro. Una actividad que se mantuvo por años, porque estamos hablando de un cantante que empezó de muy joven y años de estudio, de entrenamiento, modificó su cerebro, obviamente. Es distinto, el cerebro de un artista es distinto. No porque haya nacido distinto, que sí, de hecho muchos nacen distintos, en la característica más artística, ¿no? Sino que si se ejercitó en ese arte, va a ir modificando el cerebro. ¿Por qué? Porque va a necesitar más neuronas, va a tener que procesar más información, va a tener que tener más conexiones nerviosas para poder interactuar, integrar una información con la otra, ¿verdad? Todo lo que hacemos modifica, y por supuesto el cerebro del artista es un cerebro distinto al nuestro, sí, sin duda. Y otra preguntita, otra pregunta, en relación a los sentidos, ¿no es cierto? Que bueno, estamos diciendo uno los puede educar, los puede especializar. En el caso del olfato, que es el más primitivo y que, según me explicabas recién, no llega al tálamo, sino que pasa directo. La educación del olfato va a ser la misma. O sea, yo por un asunto personal, el olfato mío es básico. Entonces yo digo, ¿se puede eso mejorar? Sí, claro. Practicándolo. Practicando. Tomando distintos flores, por ejemplo, o distintas hierbas para condimentar, romarino, orégano, en fin, y ir viendo las diferencias que tiene una y otra, de repente un tipo de orégano y otro tipo de orégano, ¿verdad? De repente hay una amiga que le dice, mira, este orégano es más fuerte, ¿no? Y tú le dices, para mí es igual, pero si sigues insistiendo, vas a ir despertando esa sensibilidad. Mi pregunta era porque como no pasaba por el tálamo, si era lo mismo que los otros sentidos. Y eso no pasa por el tálamo, pero se procesa en la corteza, Ojo, el olfato se procesa en la corteza también, No pasa por ese proceso previo del tálamo, pero eso no quiere decir que no llega. Hay una corteza que es la corteza olfatoria, que procesa toda esa información, claro. Y es esa la que hay que ir despertando. Porque la información llega igual, pero luego se va a procesar de manera diferente, de acuerdo a esté activa o no esté activa, tantas o más o menos neuronas. Eso es lo que queremos decir con despertar la sensibilidad, que es lo que estamos diciendo básicamente, es tener más neuronas activas. Ese es el concepto que nos va a servir para el futuro, cuando hablemos de la medicación, ¿verdad? ¿Más preguntas? Sí. Cuando comentaba de los soldados que volvían y tenían esa afección en la vista, era por una cuestión del cerebro, ¿en qué les había sucedido? ¿Se supo al futuro o no? Porque era una bala, supongo. Cada vez que faltaba eso, como no sé si es que justo todos los habían golpeado o... No, eran heridos de guerra que habían tenido una lesión en la corteza occipital y habían quedado ciegos, pero no porque tuvieran un problema en la vista. Habían quedado ciegos porque la información llegaba a la corteza, pero después no se podía procesar porque estaba muerta, estaba lesionada. Pero les habían quedado áreas de la corteza que procesan el movimiento. Entonces, si uno se arrojaba algo, o amagaba que se arrojaba algo, ellos hacían el movimiento de esquivarlo. No porque lo vieran, pero una parte de su cerebro sí veía el movimiento. No sé si eso quedó claro o se confunde. Sí, me faltaba ese dato de la lesión. ¿Más puedo hacer? Sí. He sentido nombrar bastante, pero no he indagado mucho sobre el tema. Las neuronas espejo. ¿Qué es lo que son? Las neuronas espejo, está bien. Te la voy a contestar ahora. Lo vamos a ver más en detalle. Las neuronas espejo fueron descubiertas, bueno, por casualidad, como los grandes descubrimientos científicos, y no hace tanto tiempo. Fue el profesor Risolati en Italia, que estaba estudiando monos y tenía muchos monos con electrodos en el cerebro, que estaba estudiando las distintas áreas cerebrales.
Y a su vez esos electrodos estaban conectados con computadoras. Ahora ustedes saben que la tecnología moderna nos permite estudiar el cerebro en tiempo real. Está sucediendo en el cerebro, digamos, en el instante ese. Y vieron que cuando pasó delante del mono, y yo creo que en ese momento lo que él hizo fue un movimiento con el brazo, en el cerebro del mono se copió, entre comillas, ese movimiento, y él lo vio en la pantalla, que se habían activado las áreas del cerebro que realizan el movimiento que él había realizado. No sé si hasta aquí quedó claro. Sin haberlo hecho el mono, sin haberlo imitado el Sin mono. haber el mono levantado el brazo. El cerebro del mono imitó el movimiento del profesor Risolà. Y eso fue lo que lo despertó para... siguió, ¿no? Y entonces él fue el que hasta descubrió las células espejo, que son unas neuronas grandes, que nos están, a ver, valga la redundancia, espejando todo lo que está pasando. Por supuesto, la señora se sacó los lentes recién, ¿verdad? Y si yo tuviese los lentes, no la voy a imitar, porque si no va a parecer que la estoy tomando el pelo. El cerebro a su vez tiene todos mecanismos de inhibición para no estar copiando los movimientos de los otros. ¿Sí? Eso quedó claro. Pero sí el cerebro está espejando todo lo que está pasando, no solo a nivel de movimientos, a nivel de emociones. Y eso es muy importante cuando hablemos después de empatía, las células de espejo. Pero por ahora vamos, ya que la nombraste, vamos a detenernos un poquito en eso. Las células en espejo nos están espejando, valga la redundancia, todo lo que está pasando en nuestro mundo exterior. O sea que la empatía, que viene a ser sentir lo que la otra persona está sintiendo, se hace en gran parte por las neuronas en espejo. Porque los músculos faciales, si bien son motores, al principio se acuerdan que hablamos que había nervios motores y nervios sensitivos. Bueno, los músculos faciales son motores, pero no todos ellos se estimulan de igual modo. Hay algunos que son estimulados por las emociones, ¿no? Entonces, todos los, ¿cómo podría decir? Lo que nos está dando un rostro, nos está espejando la emoción que está sintiendo. Y eso solo se activa con la emoción. Usted sabe cuando a una persona le sonríe porque le está sonriendo y le muestra los dientes, o cuando le sonrió y se le iluminó la cara y se le iluminaron los ojos, ¿ya? Es otra sonrisa, ¿verdad? Y usted la captó si es honesta o si es una sonrisa social que le mostró los dientes. Bueno, todo eso es gracias a las neuronas en espejo. Las neuronas en espejo. Acá hay una. Tenía dos consultas. Primero al respecto de cuando hablaste del origen de los diferentes cerebros, digamos, que se fueron acumulando. En la parte frontal del cerebro había un delfín. Un delfín, sí. ¿Qué significaba eso? Está buena esa observación. Estaba puesto en la parte del lóbulo frontal, pero más que en el lóbulo frontal estaba puesto en la parte prefrontal. ¿Sí? La prefrontal es la que nos distingue como seres humanos, como Homo sapiens. Y entre las características que tenemos los Homo sapiens es la empatía y otro proceso que lo vamos a ver hoy de tarde, que es la autoconciencia. Ya estoy anticipando mucho, pero ya que me hiciste la pregunta te la voy a contestar. Y el comportamiento de los delfines demostraría, dicen, probablemente también sea verdad, que tienen autoconciencia. Por ello es que estaba el delfín en el lóbulo prefrontal, como metáfora. Si como eran todos animales, estaba el reptil, estaba un mamífero,
en la parte del córtex prefrontal estaba un delfín, pero la metáfora es la autoconciencia. Hoy de tarde. ¿El delfín? El delfín tiene conductas. De eso explicaría esa empatía que tienen con los seres humanos, de eso explicaría también el comportamiento, cómo se relacionan entre ellos. El delfín no es el único que tiene autoconciencia. El elefante, han visto que también tiene... Pero me estoy anticipando ahí de tarde. Pero el delfín no es el único. Si no cuento todo ahora de mañana y de tarde no tengo de qué hablar. Tenía una sola pregunta, pero mejor se puede hacer más adelante. Bueno, a los sentidos, sobre una literatura como La Voz del Silencio, que le habla a aquel que está en el proceso de la meditación, diciendo que un sentido puede captar lo que otros sentidos hacen. Por ejemplo, con la vista se puede oler, se puede sentir un tacto. Perfecto. ¿Te importa si te la contesto después de la pausa? Porque me va a llevar un tiempito contestarte. Después de la pregunta. Vamos a tratar de poner, sin exigirnos el cuerpo un poco derecho, sentados, cómodos, y tratar de mantener la espalda lo más derecho posible, pero sin forzar. Sin forzar. Cómodos. Y vamos a dirigir, para comenzar, la atención al aire que entra y al aire que sale por la nariz. Nada más que eso, ¿no? Hacemos una respiración profunda, cargamos todo el aire. Y prestamos atención al aire que entra por la nariz, al aire que sale por la nariz. Y con cada expiración vamos relajando cada vez más los músculos. O sea que a medida que prestamos atención al aire que sale, vamos dirigiendo la atención también si la espalda está muy derecha, si no duele, si el cuello está muy tenso, si los hombros están un poco levantados. Y si tienen que hacer algún movimiento para aflojar esos músculos, lo van haciendo a medida que van inspirando y expirando. Ahí está, muy bien. Sigan respirando por la nariz, prestando atención al aire que entra y del aire que sale por la nariz. Y observe que cuando están en la fase de expiración, hay como una corriente que corre todo a lo largo de la espalda, desde la nuca hasta el coxis. Inclusive puede correr también a través de las piernas, la rodilla, llegar hasta la planta de los pies. Y observen un poco si se puede activar esa corriente que baja. Esa energía que está bajando, llamamos la energía, corriente, no importa. Prestamos atención a la cabeza, al cuero cabelludo, respiramos y aflojamos, relajamos el cuero cabelludo, sentimos toda una corriente que desciende por el rostro, por la espalda, y en el rostro vemos que se relajan los músculos del rostro, se relajan la frente, llevamos la atención a la frente, llevamos la atención a los párpados están cada vez más pesados, más relajados.
base de la boca, la lengua está más relajada, la garganta. Sigan prestando atención a la respiración que entra y a la respiración cuando sale de la nariz, y aprovechen la expiración para relajar cada vez más los músculos del rostro. Siguen relajando los músculos de la nuca, los hombros, y observen que a medida que relajan los músculos de la nuca y de los hombros, hay toda una corriente que desciende por el brazo, el antebrazo, las manos. Sientan que esa corriente llega hasta la punta de los dedos. Y dirijan la atención hacia los pulgares. Y relajen los pulgares. Presten atención a los pulgares ahora. Los pulgares están bien relajados. Luego el dedo índice, el dedo mayor, anular, meñique, a la palma de la mano. La palma de la mano está bien relajada. Y sientan si hay un cambio de temperatura, ¿verdad? Y la palma de la mano está un poco más caliente. Sientan como a medida que van prestando atención a la respiración que entra, al aire que entra, el aire que sale, los músculos están cada vez más relajados. Presten atención a los músculos. Los músculos del cuello, de la garganta, del tórax, del abdomen. Hay toda una corriente de relajación que desciende desde la cabeza, desde el cuero cabelludo, y va descendiendo y va relajando todos los músculos del cuerpo. Y esa corriente de relajación sigue por los muslos. Sientan el contacto del cuerpo con la silla. Presten atención al contacto del cuerpo con el respaldo y con el asiento. Y relajen ese contacto. Relajen, relajen cada vez más. Presten atención a las rodillas se relajan. Desciende esta corriente de relajación por las piernas, los tobillos, los dedos del pie, la planta de los pies. Observen que la realidad que teníamos hace 5 o 10 minutos, cuando estábamos con las preguntas y las respuestas, es una realidad muy distinta a la que están ahora procesando ustedes. Sin embargo, fue poco lo que cambió en el medio externo, porque el salón es el mismo, el ruido del fuego es el mismo, sigo siendo yo quien está hablando, ustedes me están escuchando, o sea, no hubieron grandes cambios, pero sin embargo la realidad que ustedes están ahora viviendo no es la misma. Eso se debe a la atención que ustedes están prestando, no es la misma atención que estaban prestando cuando yo estaba hablando antes de la relajación. Ahora están, ¿qué incluyeron? Y esto sería muy bueno que lo vieran. Lo que incluyeron fue la atención a la respiración. Eso fue lo que cambió todo, eso fue la clave que cambió todo.
de prestar atención a la respiración, cambia completamente la realidad que el cerebro está procesando. Podríamos decir que ustedes ahora están más conscientes, o sea, más conscientes en el sentido de que están conscientes de la persona que está hablando, pero que están siendo conscientes de su propio cuerpo, que están siendo conscientes de lo que está pasando en su propio cuerpo, y están siendo conscientes de la respiración. Que antes todo ello sucedía, lo único que cambió fue el foco de atención. Podríamos decir que se amplió el foco de atención. Sigan respirando, prestando atención al aire que entra y al aire que sale. Y ahora lentamente comiencen a mover los dedos de las manos, los hombros, los pies, empiecen a prestar atención a través del cuerpo en movimiento, de a poco, a medida que vayan sintiendo ganas de mover el músculo, muévanlo, si quieren quedarse un ratito más relajados, pueden quedarse relajados, cada cual siga un poco a su ritmo, lo que va sintiendo, lo que va teniendo ganas de hacer en este momento. Vean que la atención y la realidad que se está creando en este momento es distinta a las de hace unos minutos atrás. Y a medida que vayan teniendo ganas, vayan abriendo los párpados. Hicimos algo muy práctico. Todo lo que estuvimos hablando hoy de mañana, del sistema nervioso, como procesaba la información, lo hicimos de modo práctico. No sé si, yo pienso que sí que se llegaron a dar cuenta de eso, o si hay alguien que eso todavía no le cuesta un poco comentar. Pusimos en práctica de lo que hablamos hoy de mañana. Hoy de mañana dijimos que somos un sistema nervioso que está en contacto con el medio externo, que está en contacto con nuestro medio interno y que procesa ambas informaciones. Y segundo que se procese, en la área cortical que se procese, va a ser la realidad que va a crear. Y según la atención que preste a eso, va a ser la realidad que va a crear. Y lo acabamos de poner en práctica. Lo único que cambió, digamos así, o que ustedes hicieron distinto, fue dirigir el foco de atención a la respiración. El resto fue todo igual. O sea, se modificó, pero no hubo algo distinto que ustedes hicieran. Ustedes prestaron atención nada más que a la respiración. Y eso ya cambió todo. Sin embargo, la percepción que venía del mundo exterior era la misma. La percepción que venía del cuerpo de cada uno de ustedes era la misma. ¿Y qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? La atención. Lo que cambió fue la atención. Vamos a dedicarle todo un módulo a la atención. Así que no me quiero anticipar. Pero lo bueno es que lo hayan vivido ahora, para decir después cuando lo hablemos, digamos, desde un punto de vista teórico, sea un poquito más accesible, más comprensible. Hay una pregunta de alguien que no sé. Luis. ¿Quién no había hecho? No. Vos, Luis. Sí, vos. Vos hiciste la Tú pregunta. que querías una pregunta.
Sí, lo que había hecho sobre la voz del silencio y la interacción de los sentidos unos con otros. Sí. Cuando se le dice al candidato que está en la búsqueda que mediante la visión puede usar el sentido como del olfato, del oído. Bien, bien. Esa capacidad se llama sinestesia. ¿Cómo? Sinestesia. Hay seres que, naturalmente, la naturaleza les creó el cerebro de esa manera. Y ellos pueden ver el color de un sonido o pueden sentir el sonido de un gusto. ¿Qué pasa? Toda la información que llega al cerebro se le integra a ese ser en un área que está activa. Entonces el estímulo que llega es luminoso, pero al mismo tiempo está activando áreas acústicas, por ejemplo. Entonces, el estímulo luminoso también no solo tiene un color, tiene un sonido. Eso sucede naturalmente en el cerebro humano en determinados seres. Ahora, y esto no lo sé, si con la práctica podemos, por el tacto, tener el sentido de la visión, pienso que sí, porque hay ciegos que luego lo que desarrollan muchísimo es el sentido del tacto, y hubo un ser muy famoso que hicieron una película, ¿se acuerdan? Ana de los Milagros. Ana de los Milagros es una chica que había nacido ciega y sordomuda, ¿no? O sea que la percepción del mundo exterior que ella tenía era nada, porque el mundo de silencio absoluto y de oscuridad absoluta. Todo lo que ella tenía como contacto con el mundo externo era el tacto, el gusto y el olfato. Entonces esta maestra, ¿no vieron la película? Es muy vieja. Ana de los Milagros. Una maestra, que era una niña muy rebelde, porque era un animalito salvaje, ¿no? Claro, un ser que nace, que todo es oscuro, que todo es silencio, y que cada movimiento puede ser una agresión. Era una niña que era difícil, muy difícil. Esta señora tuvo la constancia, la paciencia. ¿Quién? Sí. Claro. ¿Cómo es el nombre de la...? Helen es la señora, la chica. ¿Y por qué la película se llama Ana de... porque Ana es la maestra. No, la niña de Lucio. Y la maestra es Helen Keller. La niña es Ana. Helen Keller es la chica que tiene problemas. No, es la maestra. No importa. Lo vemos en internet. Lo vemos en internet, después lo sacamos la duda. Tiene problemas. Es ciega y sorda. Bueno, lo vemos en internet y lo sacamos la duda. Pero para seguir contestando tu pregunta, esta señora, que ahora ya no sé si se llama Helen o si se llama Ana, pero después que su cerebro pasó por todo un proceso de aprendizaje, de comprensión, ella podía ver el color, entre comillas, con el tacto. Ella pasaba la mano así y decía, esto es azul. No sé si esto está contestando parte de la pregunta. Es decir, ella no lo tenía, no nació con la sinestesia, pero la desarrolló. Es decir, los ciegos, como les queda el tacto como, digamos, órgano de los sentidos más importantes porque pierden la visión, el tacto es todo para el ciego. Pero desarrollan esa capacidad del movimiento, de la distancia, después el ciego ya aprende que aquí hay una mesa y entonces la evita, no porque la vea, porque ya su cerebro coordinó una cantidad de información que la integró. El tema es integrar información. Sinestesia sería la integración de fuentes
la información que llega por distintos medios, por distintas puertas, la visión, el olfato, el gusto, el tacto, y se integra. Como todo, después se traduce en un estímulo nervioso. El estímulo nervioso es el mismo para todo. No sé si eso explica la cosa. No es que el estímulo nervioso de la luz va a ser distinto del estímulo. La neurona va a tener un estímulo electroquímico, nervioso, es ese, punto, se acabó. Sea la fuente el sonido, sea la fuente la luz, sea la fuente el tacto, sea la fuente un aroma, ya está traducido en un impulso nervioso. Y si se estimula esa neurona, va a dar la información que ella tiene. ¿Sí? ¿Quedó confuso, más claro? Bien, hacemos la pausa, ¿les parece bien? Así que a no ser que haya otra pregunta, con mucho gusto, si no hacemos una pausa. ¿Sí? Una preguntita. Sí. Cuando un niño desea, por ejemplo, la música, tiene mucho talento para la música, Sí. o tiene mucha creatividad, Sí. ¿es porque hay una parte del cerebro más desarrollada? Hay seres que nacen con ese don, llamémoslo un don. Hay dones, eso no lo podemos negar. Hay oídos que son más sensibles que otros oídos, y eso uno nació. Hay retinas que son más sensibles a los distintos tonos de color, y eso lo va a impulsar de repente a la pintura y a poder combinar los colores de un modo mejor, de más gusto que otro ser que todavía no tiene desarrollado tanta esa sensibilidad. Es decir, en parte se nace con una cierta tendencia a tener una más sensibilidad. Epigenéticamente también se ha observado. Si los padres son músicos, si los abuelos son músicos, si los bisabuelos fueron músicos, los tatarabuelos fueron músicos, epigenéticamente ya hay más que sensibilizados a que si ese cerebro nace en un medio que le permite aprender música, la va a aprender con mucho más rapidez que otros. Lo más probable es que sea música. Bien. Tomamos la pausa. Perdón, para que tenga interés, acá Diego encontró en internet la niña, la que dice nacida, se me apagó, que fue, bueno, nació normal, pero se quedó ciega y sorda después de una terrible fiebre. La bebé era Helen Keller y la maestra Anna Bancroft. Annie Sullivan. Bueno, y en inglés se llamó The Miracle Worker. La película. ¿Cómo se llamó en inglés? En inglés, The Miracle Worker. Ana de los Milagros. Ana de los Milagros, sí. E hizo el milagro. Así que Ana era la maestra. Ana es la maestra. Porque es Ana de los Milagros. Claro, ella lo claro. Y la vida es de que sí. Y un solo comentario muy breve respecto a lo que usted dijo de Rizzolatti, sí, que es el que empezó con las neuronas espejo. Hay un video de TED muy interesante de un hindú con un trasfondo y una vivencia hindú que es Ramachandran. Ajá. Y él dice, yo me basé en lo que hace este neurólogo y llega a la conclusión que vivimos inmersos en esa realidad que nos rodea, por supuesto, y que las neuronas espejo, que se llama como que reflejan lo de fuera, es que participamos de un universo de neuronas. Dice, en este momento, él está en el teatro, dice, estamos en conexión con todas las neuronas de todos los que estamos acá. No como que es solamente un reflejo, sino una participación. Como el aire. Como el aire. Es muy interesante, es un video muy cortito. Si quieren, se puede ver. Claro. O ustedes deciden. Eso Es que, ¿se acuerdan ayer cuando les mostré una imagen del universo, que puede ser el universo, pero también puede ser el tejido nervioso? Le dije, no hay separación entre afuera y adentro. Bueno, la metáfora es esa. No hay separación entre yo que estoy hablando y ustedes que están escuchando. Somos uno.
Y esa conexión se hace en gran parte a través de las células espejo. Somos uno. Lo que está sintiendo el señor acá, que no sabemos lo que es, pero nuestro cerebro de alguna manera lo está percibiendo. No hay separación. Es virtual. Es irreal. La separación es irreal. Eso lo vamos a profundizar hoy de tarde. Es virtual la separación. En realidad lo que existe, lo único que existe es la unicidad. Somos todos uno. De ahí la importancia del trabajo en equipo. Ajá. Porque ya los individualismos no van. O sea, si captamos todo eso, porque también cada uno percibe cosas diferentes. ¿No? Nos complementamos. Claro. Nos complementamos, no hay un ser que pueda hacer todo. Sí, tal vez haya. Pero en realidad es un grupo lo que hace. El trabajo de coordinación, de cooperación, es muy importante. Muy importante. Y cuando un grupo está bien aceitado, llamémosle así, ¿no? Funciona estupendo, porque cada cual está aportando su parte, y todo eso se va integrando. Entonces, el resultado va a ser superior a que si lo hiciera una persona, ¿verdad? Bueno, hacemos la pausa.